Bueno, vamos a la palabra. Es un tiempo muy importante, el tiempo de la palabra, el tiempo del mensaje, porque es algo que Dios nos habla, es el tiempo que Dios tiene para poder revelarnos cosas, para poder mostrarnos su voluntad y que nosotros podamos ser edificados y comenzar a crecer. Amén. Yo los invito a que puedan ir a sus Biblias en el Nuevo Testamento, al libro de Primera de Tesalonicenses. Aquellos que tengan Biblias físicas, quizás les cueste un poquito llegar a Primera de Tesalonicenses. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Ahí está en la Biblia. Después de Colosenses pueden encontrar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Quiero agradecer también a los pastores de Las Heras, me estaba olvidando. Ellos fueron de mucha bendición. Nosotros con la pastora Noelia estamos trabajando desde que éramos preadolescentes, desde que éramos niños. Teníamos un programa de radio que se llamaba Nuestro Desafío, así se llamaba. Pasábamos músicas de la época, rock and roll. Hoy ya no se escucha tanto Puerto Seguro, Rescate, Her to Her, no sé. Y teníamos, junto con la pastora, teníamos un programa de radio. Éramos amigos porque el padre de la pastora, nosotros nos habíamos quedado sin congregación, sin un lugar físico, y el papá dice, ¿por qué no vienen y hacen reunión en casa? Tenían un espacio amplio, entonces comenzaban. Entonces los mayores terminaba la reunión, se juntaban en la cocina y los chicos vayan a jugar por allá. Y entonces ahí entablamos una linda amistad. Luego lo conocí al pastor Juan. En ese tiempo de juventud, trabajábamos en el servicio, siempre en lo que hacía falta. Él estaba, ellos fueron de mucha bendición, él también nos hablaba. Me acuerdo que él era de los jóvenes que ya trabajaba. Estábamos los jóvenes que no trabajábamos y él era el que ya trabajaba. Y él siempre nos decía a nosotros, porque nosotros queríamos quedarnos hasta tarde, terminaba la reunión a las 11 de la noche y vamos, ¿qué hacemos hoy? Un día domingo, al otro día había que trabajar, ¿qué hacemos hoy los jóvenes? Y no valoren el tiempo, nos decía, porque yo tengo que trabajar mañana y ustedes no saben, pero bueno, yo los voy a acompañar igual, y igual iba con nosotros, así que pasábamos tiempos muy lindos. Ellos fueron los que, junto con mi esposa, ellos nos regalaron a nosotros las alianzas, ¿se acuerdan de eso? Ni se acordaban. Ellos nos regalaron las alianzas cuando nosotros nos íbamos a casar con Silvana, ya 17 años. Hace 17 años. Mira, todavía me recuerdo. Lo que sí se me achicó, no sé si el oro, no sé qué es lo que pasó ahí, que se achicó, si se lavó, pero bueno. El libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, hablando acerca de lo que es la iglesia, esto que hablaba el pastor, acerca de los 12 años, el tiempo en Dios, el tiempo en una congregación. Y yo quiero poder hablar en este breve tiempo sobre la iglesia que crece. ¿Cuáles son las características de una iglesia que crece? ¿Cuáles son las características? En el primer capítulo de Tesalonicenses, Pablo lo que hace, expresa, si ustedes después, yo los invito a que puedan leerlos en sus casas, el libro completo. Pablo comienza el libro hablando y diciendo que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia modelo, era una iglesia digna de imitar. Y es el único libro de la Biblia en donde se habla bien de una iglesia. Es el único libro, el libro de Tesalonicenses, y se habla de la iglesia de Tesalónica como una iglesia modelo, como una iglesia digna de imitar, era un ejemplo, y hasta el día de hoy es un ejemplo. Y nosotros vamos a ver qué es lo que podemos sacar del libro de Tesalonicenses, qué es lo que está viendo Pablo, que nos está diciendo, y es en la única parte de la Biblia que vamos a encontrar en donde
se expresan así de una iglesia. En el capítulo 2, versículo 13, Pablo viene de hablar que la iglesia de Tesalónica es una iglesia modelo. En el capítulo 2 comienza a hablar que es también una iglesia sana, que es una iglesia que crece, que madura, que gracias a su salud espiritual, esta iglesia se encuentra en constante crecimiento. ¿Qué es una iglesia que crece? Les voy a decir primeramente qué es lo que no es una iglesia que crece. Una iglesia no crece por tener una reunión más. Antes teníamos una, ahora tenemos dos. Una iglesia que crece no es una iglesia que busca un lugar más amplio, una infraestructura más grande. No es el que antes ponía 100 sillas y ahora pone 200 sillas. Eso es parte del crecimiento, pero no es el crecimiento en sí. La iglesia que crece es una iglesia que desarrolla el carácter cristiano. Una iglesia que crece desarrolla carácter cristiano. Y esto no es solamente aplicable a una iglesia, también es aplicable a cada uno de los creyentes, a cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos creciendo en Dios, que estamos madurando? Es porque hay carácter en nosotros, estamos desarrollando el carácter cristiano. Dicho en pocas palabras, somos una iglesia que trata de asemejarse a Dios. Como cristianos, como creyentes, deben de vernos como semejantes a Cristo. Esa es lo que nos marca que una iglesia está creciendo. Vamos a la lectura, dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oramos a Dios. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dios de la gloria, Señor, permítenos poder crecer bajo la luz de tu palabra. Permítenos, Señor, poder entender. Quita, Señor, toda confusión. Quita toda distracción, Señor. Dios de la gloria, permítenos poder entrar, Señor, en tu presencia. Que tú comiences por medio de tu Espíritu Santo a revelarnos tu palabra, Señor. Dios de la gloria, Señor, tu palabra es la que nos alimenta, la que nos nutre, Señor. Es lo necesario para que nosotros podamos crecer como individuos, como creyentes, como hijos tuyos, Padre. Por eso, Señor, en esta hora oramos por tu palabra, Señor, para que entre en nuestro corazón, que penetre, Señor, y que comience a discernir nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El secreto de una iglesia entonces que crece. Ustedes dirán, bueno, acabamos de leer el capítulo 13, pero ¿y dónde está el secreto de una iglesia que crece? Y aquí lo dice. El secreto de una iglesia que crece es la actitud que nosotros tenemos ante su palabra. Es con qué actitud yo me congrego, con qué actitud yo abro la Biblia, con qué actitud estoy escuchando al predicador, con qué actitud me presento delante de su palabra. Y él dice, no recibiste como si fuese palabras de hombre, sino como es en verdad la palabra. La palabra de Dios es lo que nutre a una iglesia. La palabra de Dios es lo único que puede hacer crecer a un cristiano. La palabra de Dios es lo único que puede desarrollar un carácter cristiano en nosotros. Es lo único, la palabra de Dios es lo único que nosotros tenemos para ser mucho más parecidos, acercarnos a la semejanza de Cristo. La palabra de Dios es lo único, y una actitud adecuada ante la palabra es importante. Tener una actitud correcta
al momento de que alguien está hablando, en el momento que se está compartiendo la palabra, la actitud es algo muy importante para nosotros, para todos los creyentes, para cada uno de sus hijos. ¿Cómo es esa actitud? La actitud lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4. Dice, versículo 1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Puedo estar presente hoy aquí en este lugar. Puedo estar hoy escuchando la palabra y aún así no haber alcanzado la salvación. Puedo hoy estar en este momento escuchando la palabra y aún así no ser salvo. Aún así no haber recibido la salvación. El escritor de Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hoy tenemos esa promesa, la promesa de poder entrar en su reposo, de poder entrar a la vida eterna, y lo escuchamos. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante esa palabra? ¿Cómo nos posicionamos cuando escuchamos esta palabra? ¿Realmente hoy estamos aquí confesando de que hemos sido salvos? ¿Podemos estar escuchando la palabra sin haber alcanzado la salvación? Y la respuesta es sí. Podemos estar escuchando la palabra, podemos estar leyendo la palabra y aún así no ser salvos. Aún así no tener la salvación. Y uno dirá, ¿pero acaso la Biblia no dice que su palabra no vuelve vacía? ¿Acaso no dice la palabra que es viva y es eficaz? ¿Dónde queda? La palabra sí, es viva y eficaz. La palabra sí, no vuelve vacía. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, siempre va a suceder algo. Siempre va a suceder. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, siempre va a suceder algo. No vamos a volver igual. Pero nuestra actitud va a determinar si nosotros somos salvos o rechazamos la palabra. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nunca vamos a volver igual. Nunca vamos a estar de la misma manera. Pero ¿dónde nos paramos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Es lo que va a marcar la diferencia. La palabra, claro que es esto. Por supuesto que es viva y eficaz. Por supuesto que no vuelve vacía. Pero la palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios no es un amuleto. Hay personas que en las noches abren la palabra, abren la Biblia en el Salmo 91 y lo dejan abierto. O si quieren momentos más de calma, abren el Salmo 23. Hay personas, y no estoy en contra, que decoran su casa con cuadros, con versículos bíblicos. Pero la palabra de Dios es todo esto menos un amuleto. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Pero no necesitamos nosotros abrir la palabra porque la palabra no es un amuleto, no es un amuleto. Nosotros debemos de tener una actitud, y fíjense lo que dice en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está la actitud. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener cuando abrimos la palabra de Dios. Cuando yo abro la palabra, cuando abro la Biblia en mi casa, cuando venimos a la congregación, cuando compartimos la palabra, mi actitud tiene que ser una actitud de fe. Porque el oír no le fue provechoso para el pueblo judío. ¿De quién está hablando el escritor de Hebreos? Está hablando de los judíos. Ellos escucharon, pero no les fue provechoso porque simplemente escuchaban. Lo que debemos de hacer, y marca Pablo en el libro de Tesalonicenses y nos habla, una actitud
que al momento de recibir la palabra, no lo estés mirando al pastor, no lo estés mirando al líder, no lo estés mirando al padre, no lo estés mirando a tu mamá, sino que sepas que lo que está hablando, lo que está impartiendo es palabra de Dios. Muchas veces nosotros cometemos ese error. No me gusta cómo predica Diego. No me convence mucho y cierro mis oídos. Pero ¿cuál es mi actitud? Ustedes pueden tener esa actitud conmigo, no, yo no tengo problema. Pueden rechazarme, no hay problema. Pero la palabra de Dios es diferente. Ante la palabra de Dios tenemos que tener una actitud diferente, tenemos que tener una actitud de fe. ¿Para qué? Para que comience a obrar. Para que Dios comience a obrar. El pueblo de Dios, el escritor de Hebreos, estaba comparando en lo que era la iglesia de lo que era el pueblo de Israel. Por años estuvo el pueblo de Israel escuchando las promesas. Dios les mandó líderes, Dios les mandó profetas, Dios les mandó varones, hombres de Dios, que cuidaban, que guardaban la palabra. Pero al momento de la visitación, al momento que el Hijo de Dios se hizo presente, ellos no lo recibieron, sino que lo sentenciaron a muerte. ¿Y de qué les valió tantos años haber escuchado las promesas de Dios? ¿De qué les valió tantos años haber guardado el antiguo pacto? Si cuando Dios mismo se les presenta, no creyeron, no hubo fe en el corazón. ¿Cuál es la actitud que yo debo de tener cada vez que se comparte la palabra? Una actitud de fe. Una actitud de fe es lo que tiene que haber en nosotros. Una actitud, ellos no creyeron y los sentenciaron a muerte. La lectura de la palabra tiene que ir acompañada de fe. Una iglesia que crece se expone a la palabra con una actitud de fe y esto bendice y esto fortalece. Volviendo a Tesalonicenses, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y Jesús enseñó esto también. Jesús habla acerca de esto que Pablo está hablando y lo habla por medio de una parábola. Yo he compartido antes la parábola del sembrador. El sembrador que salió a sembrar, que tenía en su mano la semilla, que la semilla representa ¿qué? La palabra de Dios. Y pudimos ver por medio de esta parábola que a todos nos puede llegar esa semilla, pero depende en el terreno en donde se planta lo que va a marcar una diferencia. Y Jesús habla y dice, una semilla tiene la capacidad de llevar vida. La semilla es la palabra de Dios, pero depende en dónde se siembre. Tenemos la semilla que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales, la que cayó en espinos y la que cayó en buena tierra. Siempre hemos representado estos 4 terrenos como 4 personas y nos habla. Las que cayeron junto al camino son aquellos que escucharon pero que no entienden nada. Estuvieron en la reunión, estuvieron en un estudio bíblico, escucharon, prestaron atención, buscaron, anotaron los versículos, pero no entienden. No comprenden porque no les interesa la palabra de Dios. Simplemente les interesa cumplir un requisito. Tengo que venir los domingos, bueno, yo vengo el domingo y no me pidan más. Esos son los que cayó junto al camino. Ellos escucharon, no entendieron nada. El enemigo vino y les robó la palabra. Les robó la semilla. Los que cayeron en pedregales son aquellos que reciben la palabra, dice, con gozo. Les encantó la prédica, les encantó el estudio bíblico, se gozaron en la palabra, en la profundidad de las palabras, en el expositor, pero no hay profundidad. No hubo reflexión, no hubo estudio de la palabra. Cuando estas personas son las que escucharon la prédica, estuvieron muy contentos,
pero que 2 horas después, cuando están en su casa, les preguntan, ¿y qué se predicó? No me acuerdo. No sé si alguna vez les ha pasado o han escuchado. Les gustó la experiencia. Les gustó la experiencia de la congregación, les gustó la experiencia del aniversario, pero no hubo meditación, no hubo reflexión, no relacionaron la palabra con su vida. Estas personas que se gozan no encuentran una relación entre lo que se predica en la congregación con lo que sucede afuera. Uno cree que esta es una vida y lo que pasa afuera es otra vida, que la palabra ya no tiene incidencia en lo que me está pasando. Entonces yo hago lo que yo creo y no hay profundidad. No hay profundidad, no hay un estudio, no hay una reflexión. Está la semilla que cayó entre los espinos. Son los que escuchan. Tal vez pueden entender el mensaje. También se gozan por el mensaje. Entienden lo que se habló. Siguen el hilo de la conversación, siguen el hilo de la enseñanza. Pero dice que los afanes, las preocupaciones, el querer ser, el querer estar, el querer tener, son como espinas que ahogan la palabra. No dejan crecer el fruto, ahogan la planta. Ahí están los que cayeron en buena tierra. Son aquellos que escuchan, que entienden, son aquellos que retienen y llevan fruto. Yo siempre lo entendí a esta palabra como 4 clases de personas. Pero pensemos de esta forma. ¿Qué tal si en lugar de ser 4 diferentes clases de personas, sean porcentajes de una congregación? ¿Qué tal si lo que está hablando la palabra es un porcentaje de la congregación? Este es el 100%. Este es el que cayó en el camino, los que cayó entre pedregales, los que cayeron entre espinos y la buena tierra. Es un ejemplo, Se levantaban, procedían a levantarse todos. ¿Qué tal si 1 de cada 4 de los que hoy estamos acá somos realmente buena tierra? Se cumple la palabra, que los campos están blancos, pero que los obreros son pocos. Las iglesias están llenas, pero eso marca un crecimiento, eso nos está marcando el crecimiento. ¿Qué tal si somos parte de los que venimos y no entendemos? O los que nos gozamos en su presencia y cuando salimos de este lugar se olvidó todo. Los que entendemos, los que tenemos la capacidad de poder enseñar a otros, pero las preocupaciones, los problemas comienzan a ahogar esa promesa, esa palabra de Dios para nosotros. Y que solamente 1 de cada 4 de los que hoy estamos aquí sea realmente una buena tierra, que entiende, que atesora la palabra, que lo guarda en su corazón y realmente es un cristiano maduro. Imagínense, sin contar los que están allá al fondo, que solamente los de este lugar sean los que realmente sean hijos de Dios, los que realmente se estén escuchando y que estén poniendo por obra lo que la palabra está diciendo. ¿Y qué pasa con el resto? Por eso la palabra dice, temamos a Dios. No sea que escuchando la promesa, creyendo que alcanzamos, estamos lejos, estamos perdidos. Recibir la palabra con buena actitud significa recibirla con fe, recibirla con obediencia y con perseverancia. Eso a nosotros nos marca que hemos crecido, que estamos madurando. Que las preocupaciones, que los problemas, que la falta de interés no nos alejen ni nos roben la promesa de Dios.
¿Y cuál es esa promesa? Que Él viene, que Cristo viene pronto y no sabemos si debemos de estar preparados. Les compartía el domingo pasado, qué triste sería que Dios nos diga, nunca te conocí. Pero si yo oré, si yo clamé, yo sané a los enfermos, profeticé, hablaba en lenguas, y Dios diga, no te conozco. Debemos de ser una buena tierra. Esta es una iglesia que crece. Una iglesia que crece es la que con una actitud de fe se aferra a la palabra. Que aun cuando vengan vientos, mareas, problemas, dificultades, se sujetan porque lo único que tenemos, lo único que trae esperanza es su palabra. Eso es una iglesia que crece. ¿Y cuáles son las características de una iglesia que crece? Miren lo que dice versículo 14 de 1 de Tesalonicenses 2. 1 de Tesalonicenses 2, 14 y 15 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. El primer rasgo de crecimiento de una iglesia es semejanza con Cristo. Para saber si realmente somos creyentes maduros, cristianos, que estamos madurando, una de las características como iglesia, como individuos, es que debemos de tener semejanza con Cristo. Pablo les dice, lo mismo que están sufriendo ustedes, fue lo mismo que le sucedió a la iglesia en Judea, y es lo mismo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. La persecución, el oprobio, el odio. El otro día hablábamos con los chicos de Gen y habíamos puesto una latita para que hagan preguntas, y una de las preguntas era esta: ¿por qué nos tratan mal a los hijos de Dios? ¿Por qué estamos sufriendo los malos tratos de otras personas que no conocen a Dios? Y aquí está la respuesta. La semejanza con Cristo, lo mismo que les pasaba a ustedes, le decía Pablo, lo mismo le pasó a la iglesia en Judea y lo mismo es lo que le pasó a nuestro Señor. Sufrió persecución y entregó su vida. No se la quitaron. Él la entregó por amor de nosotros. Por amor por nosotros. Lo mismo. Una iglesia que crece, una iglesia con características de carácter cristiano, siempre va a ser perseguida. Y quizás no en la forma en la que sufrieron quizás los primeros cristianos, pero sí en nuestro trabajo, en nuestras amistades, algo que los adolescentes, los jóvenes, sufrimos. Sufren los adolescentes ante la presión social, ante la presión de los amigos, de lo que vos tenés que hacer, de lo que vos... Mi hija me contaba ayer, todos mis compañeros tienen novio. Todos están en pareja. Y le digo, me imagino que vos no. No, papi, no. Bien. Así hasta los 45 años. Y es algo común. Y ante esa presión, y Dios a nosotros nos habla de la santidad, de guardarnos, de cuidar nuestro corazón, de no entregar nuestro corazón a cualquier persona. Una iglesia que crece eventualmente va a padecer persecución, rechazo por parte de nuestra cultura, de la gente que nos rodea.
y nos va a perseguir. Y la tentación va a llegar. Y justamente ayer hablaba el pastor Moisés. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante la tentación? Huir. No se pongan a pelear, nos decía. No se pongan a pelear contra la tentación. Huyan, porque eso es lo que la palabra dice. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué viene tanto odio? ¿Por qué viene tanta persecución? En el libro de Juan lo habla nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la razón por la cual los creyentes, los hijos de Dios, somos perseguidos. Porque hoy somos luz. Dios, Cristo, es luz. Y Él vive dentro de nosotros. Y fuimos llamados a ser luz a las naciones. Y esa luz es la que aborrece los que aman las tinieblas. ¿Por qué? Porque no quieren que vean lo que vos estás haciendo. No quieren que vos veas lo que vos estás publicando. Esto va para los hermanos que me tienen bloqueado. No se olviden que soy policía y yo me entero todo. Aman más las tinieblas. Entonces, cuando venimos nosotros y nos presentamos y nos ven a nosotros que nos manejamos de otra forma, tenemos otro vocabulario, hablamos de otra forma, somos excelentes en lo que hacemos. Porque eso es lo que nos pide Dios, ser excelentes. Esto despierta el odio, despierta la bronca. ¿Por qué? Porque exponemos la oscuridad del que nos rodea. Y aquella persona que ama más las tinieblas a la luz va a comenzar a aborrecerte, va a comenzar a odiarte, va a comenzar a perseguirte. Vas a hablarle mal a otros. ¿Por qué? Porque ama más lo que hace en la oscuridad. Porque ama más lo que hace en secreto, lo que hace cuando nadie lo está viendo. Y no quiere que la luz lo exponga. No quiere que la luz de Cristo pueda exponer. Pero no hay nada oculto, dice la Biblia, que no haya de revelarse. Por eso tengamos cuidados, hermanos, lo que hacemos, lo que decimos, porque vamos a ser expuestos por la luz. Recibieron la palabra, dice Pablo, como es la palabra, y eso los llevó a la persecución. Esas son lo que vamos a padecer. Mientras seamos semejantes a Cristo, vamos a padecer la persecución. ¿Por qué? Porque lo hacemos de forma diferente, porque amamos la luz. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala actitud en la palabra? Ante la palabra, dice versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando venimos con una mala actitud ante su palabra, cuando no venimos con fe, cuando venimos a perder tiempo en la congregación. Yo les dije, cuando nos exponemos a la palabra, nunca vamos a volver a ser iguales. La palabra nos puede cambiar, nos puede transformar, pero también puede endurecer nuestro corazón. La palabra de Dios puede endurecer nuestra forma. Y dice la Biblia, dice
Cuando yo me expongo con una mala actitud, una de las consecuencias es que yo me comienzo a oponer a cada cosa que viene de parte de Dios. Vamos, hermanos, vamos a abrir un espacio para poder orar. No, que es muy temprano, que yo no quiero, que para qué. Hermanos, vamos a salir a predicar al cementerio. No, que por qué, que porque el otro. Estamos exponiéndonos ante la palabra, pero debemos de tener cuidado con la actitud que nos presentamos ante la palabra, porque ¿cuáles son las consecuencias? Hay personas que se levantan para impedir el avance del obrar de Dios. Hay gente que se levanta y que está todo el día pensando, maquinando cómo poder frenar tu luz, cómo poder sacarte de este lugar, cómo poder llevarte nuevamente al mundo. Y no hay peor cosa, miren, que convertirnos en enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios no son esas personas que no conocen de Dios. Los enemigos de Dios son las personas que conocieron a Dios y ahora abiertamente se oponen a la palabra, se oponen a que alguien predique, que alguien exponga, se oponen a la vida, se oponen a la esperanza, se oponen a las buenas costumbres, se oponen al matrimonio, se oponen al nacimiento. Y hay un movimiento que se llama Exvangelican. Después mírenlo en Google, búsquenlo. Los Exvangelicans. Es un movimiento que está creciendo, que son personas, escuchen padres, de personas que estuvieron sirviendo dentro de la congregación, que fueron líderes, que fueron pastores, pero que no se ocuparon del corazón, se ocuparon más en estar. Se ocuparon más en lo que debían de hacer. Se expusieron ante la palabra sin creer. Y hoy las palabras han endurecido su corazón y se han convertido en enemigos de Dios. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Nos volvemos enemigos de Dios. Gastamos nuestras energías, nuestros recursos en la palabra, en desacreditar la palabra de Dios. Y termino con esto. Una segunda característica de que realmente crecemos, de que somos una iglesia sana, de que somos una iglesia que crece, que madura. Nos dice acá en el versículo 17 y 19, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hay algo que dice la Biblia en Hechos 17. Nos habla de cuánto tiempo estuvo Pablo con la iglesia de Tesalonicense. Él estuvo 3 sábados, 3 semanas. El pastor estuvo con la congregación solamente 3 semanas. Comenzó la obra, comenzó él a hablarle acerca de lo necesario que fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Y comenzaron las persecuciones, solamente 3 semanas. Y Pablo habla sobre esta iglesia, sobre una iglesia modelo. Pablo tuvo que huir a Berea. Fue y tuvo que escaparse porque lo perseguían, porque los judíos del lugar decían, estos son los que trastornan el mundo. Y hoy están acá, trastornando a la gente.
solamente 3 semanas. Y acá habla algo a nosotros, a nuestro corazón. No es la capacidad del predicador, no es la capacidad del pastor lo que a nosotros nos convierte en una iglesia madura, lo que a nosotros nos convierte en creyentes maduros. Lo que me convierte a mí en un cristiano de fe, lo que a mí me convierte en un creyente, en una persona madura, aún con 3 semanas de exponerme a su palabra, es mi actitud ante su palabra. Es mi actitud lo que va a marcar, no en la capacidad del pastor, si tiene la capacidad de predicar, de ser elocuente, sino cómo yo recibo. Y esto es lo que Pablo decía: cuando recibieron ustedes la palabra, yo los he visto como, recibieron como lo que realmente es palabra de Dios. Y eso es lo que produjo el crecimiento, eso es lo que produce una iglesia sana, eso es lo que produce una iglesia que crece, eso es lo que hace que nosotros comencemos a madurar. Una iglesia así necesita de ministros, de un pastorado sano, de pastores que se apeguen a la sana escritura, a la sana enseñanza, a la sana doctrina. Pero no es lo único. Sí necesitamos personas que pastoreen con piedad, con amor, con misericordia, pero no es la capacidad del ministro. No tiene el ministro la capacidad de hacernos crecer. Es su palabra lo que a nosotros nos va a hacer crecer. Es en el momento en cuando predicamos, en el momento en que abrimos nuestra palabra, como la palabra de Dios, cómo la estoy recibiendo, cómo la estoy recibiendo, con fe, con esperanza, sabiendo y aferrándome más fuertes ante las Escrituras. Esa es la actitud. Yo les compartí hace un tiempo atrás la iglesia de los Corintios. Un contraste totalmente marcado. Y Pablo estuvo 1 año y medio con la iglesia de los Corintios. 1 año y medio. Y eran personas que se emborrachaban en las cenas del Señor. Eran personas que se acostaban con la esposa de su padre. Eran personas que uno profetizaba, el otro hablaba en lenguas. Y era un desorden total. No es la capacidad del ministro, porque lo tenían al apóstol Pablo. Es cómo yo recibo la palabra. Los invito a ponerse de pie. Hoy nosotros cumplimos 12 años. Y hemos podido llegar acá porque nos hemos aferrado a Dios. Y hemos pedido que cada uno de ustedes pueda también aferrarse. No han sido nuestras capacidades, no han sido las capacidades de los músicos, de los que están sirviendo. La capacidad solamente es de Dios. Debemos de prestar atención, incluso para aquellos que tienen esta idea de: yo no siento que crezco en esta iglesia. Estoy sintiendo que no estoy creciendo, que no estoy madurando. Estoy pensando que quizás deba de cambiarme de lugar, quizás deba de cambiarme a otra congregación. Quizás lo que debemos de hacer es cambiar nuestra actitud ante la palabra, porque no es la congregación, no es el pastor, no es la pastora, no son los hermanos, no es la cantidad de personas ni la cantidad de actividades lo que a mí me va a afirmar. Lo que a mí me va a afirmar no es la congregación, lo que a mí no me va a afirmar no es el profeta que viene con una palabra todos los domingos. A mí no me va a afirmar el poder ver milagros
en este lugar. A mí no me va a afirmar lo bien que cantan los hermanos, lo bien que se ejecuta, lo que está el sonido, las luces. A mí lo que me va a afirmar y lo que me va a hacer cambiar es cuando yo me expongo ante la palabra con fe, cuando mi actitud ante la palabra cambia. Cuando yo hablo y digo, Señor, quizás no estoy entendiendo, pero necesito profundidad y busco al hermano que me pueda ayudar. Necesito que me enseñes. No necesitamos, pero aquí hay un balance. También necesitamos de los hombres de Dios, de los siervos de Dios. Por eso, su palabra dice, Dios estipuló pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? En su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. En estos 12 años hubieron toda clase de pensamientos. Si Dios nos está ayudando, si es lo que deberíamos de hacer, si estoy calificado para la tarea, si realmente es para lo que Dios me llamó. Señor, estoy cansado, la gente no viene, no se afirman. ¿Qué debo de hacer? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? ¿Hay algo que tengo que cambiar, que tengo que modificar en mí? Todos estos cuestionamientos en estos 12 años sucedieron. Yo debo de creer a la palabra todos los días de poder creer, de volver nuevamente a las promesas de Dios para mi vida. Todos los días debo de creer. Es difícil el tiempo que quizás pudimos estar separados con personas, con amigos. Pero ¿qué es lo que fortaleció en estos 12 años nuestra vida? ¿Qué es lo que fortaleció que hoy nuevamente volvamos a intentarlo? Que a pesar de los problemas, de las dificultades, de personas que se van, de personas que nos abandonan, de personas que vuelven, de personas que se van, ¿cuál es lo que a nosotros, y esto quiero compartírselo, desde nuestro lado como ministro, qué es lo que a nosotros nos fortalece? ¿Qué es lo que lo levanta al pastor? ¿Qué es lo que levanta a los pastores nuevamente para volver a intentarlo, para volver a intentarlo, para volver a intentarlo nuevamente? Y es precisamente esto que Pablo está diciendo. Ustedes son nuestra corona. Ustedes son nuestro gozo de saber que Cristo viene. Y nosotros tenemos algo para presentarlo a Dios. Dios nos dio dones, ha dado talentos. Y Dios quiere que nosotros los multipliquemos. Y que cuando venga el Señor de la viña, nosotros podamos decirle, Señor, aquí está. Ese es nuestro gozo. Eso es por el cual nosotros soportamos las lágrimas. Soportamos y nos levantamos nuevamente. No es por la cantidad de personas que pueden haber acá, sino lo que hay en nosotros de poder presentarles a Dios. Señor, este es tu pueblo. Lo que tú me diste, lo que tú me has encargado, traté de hacerlo lo mejor posible. Aquí están. ¿Qué podemos llevarnos de este lugar? ¿Qué podemos llevarnos? ¿Qué podemos rescatar de este mundo de violencia, de lágrimas? ¿Qué podemos sacar más que a nuestros hijos? Lo único que podemos sacar de este lugar son a nuestros hijos, a nuestras familias. Y eso es lo que nosotros debemos de fortalecernos en Dios, que son nuestros hijos, que son nuestra familia, nuestros amigos. Eso es lo único que nosotros tenemos para sacar de este lugar.
Entonces eso es lo que a nosotros nos fortalece para volver a intentar un año más, para volver a intentarlo otro día más, para volver a intentarlo un domingo más. En el momento en que ustedes puedan ver a su familia, que puedan ver esto, la importancia de lo que nosotros vamos a entregarle a Dios, ahí se terminaron todas las preocupaciones. Ahí se terminó todo lo que este mundo puede ofrecernos. Todo lo que debajo del sol sucede. No nos importa nada. De lo que pueda ofrecer el mundo, de lo que pueda ofrecer lugares, posiciones, dinero, casas, vehículos, autos, lo que sea. Mientras nosotros estemos fortalecidos en Dios, no hay nada que nos pueda mover de este lugar. Solamente Dios. Cuando Él venga y diga, ya está, listo, se terminó tu hora, se terminó tu tarea. ¿Qué es lo que hay en tus manos? ¿Qué es lo que me trajiste? Y nosotros poder decir, Señor, acá están mis hijos, acá está mi familia. Ese es el primer ministerio que nosotros tenemos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo primero que Dios se entregó en nuestras manos. Eso es lo primero que Dios nos va a pedir cuenta. El apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, al terminar cada capítulo, habla acerca de la venida. Siempre habla acerca de la venida. Y es nuestra esperanza en su regreso lo que hoy nos hace estar en este lugar. Es la esperanza de que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Y que va a venir a buscar a su iglesia, que es lo que hace que nosotros hoy estemos en este lugar, que hoy estemos celebrando. ¿Hubieron lágrimas? Muchas. ¿Hubieron decepciones? También. ¿Hubieron momentos difíciles? Hubieron momentos difíciles. ¿Hubieron momentos de traición? Hubieron momentos de traición. Pero todo esto es por cada uno de ustedes. Y saber que el día de mañana, cuando Cristo venga y nos pregunte, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? ¿Dónde está tu familia? Nosotros podamos decir, acá están, Señor. Esto y una congregación también. Tengamos una expectativa eterna. Tengamos la mirada puesta en las cosas de arriba, más allá del sol. En las cosas que realmente importan, en las cosas que realmente son de interés, las cosas que realmente se valoran, no lo que valora este mundo. Valoremos las cosas que Dios valora, y es a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y hoy vamos a salir fortalecidos. Yo solamente voy a orar para que todos los que estamos aquí hayamos sido buena tierra. Que no haya terrenos con piedras ni espinos, ni haya ninguna autopista en este lugar. Que todos seamos buena tierra. Dios nos da un año más. Hasta aquí, como dijo la pastora, hasta aquí nos ayudó Dios. Y de acá en adelante también nos ayudará Dios. Trabajemos en cuidar nuestra salvación. Tratemos de que lo que escuchamos hoy podamos ponerlo en práctica. Aprender que las cosas que te ofrece el mundo nos traen muerte, trae decepción, trae tristeza, trae dolor. Lo único que tenemos como esperanza, padecemos las persecuciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener la semejanza con Él, pero nuestro gozo es saber que Él viene pronto. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, que seremos transformados. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y se van a arrodillar ante el Dios. Estemos preparados. Oramos por esta palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios de la gloria, Señor, hoy nos mostraste lo que es
una iglesia que crece, lo que es un creyente que madura. Dios de la gloria, Señor, queremos exponernos ante tu palabra con fe, creyendo de todo nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú nos has llamado, sabiendo que tú nos has escogido, Señor. De lo vil y de lo menospreciado del mundo, Señor, tú levantaste, tú nos llamaste, tú nos limpiaste, tú nos hiciste tu hijo cuando no merecíamos el perdón, cuando estábamos tapados en pecados, en delitos, en maldad, en violencia. Tú nos llamaste, tú pusiste luz en nosotros y nos enviaste, Señor, como cordero en medio de los lobos. Señor, queremos exponernos ante tu palabra en fe, creyendo, Señor, tu palabra, sabiendo que tú vienes pronto. Señor, si hemos estado distraídos por las cosas que suceden en este mundo, las preocupaciones, las vanidades, te pedimos perdón, Señor. Tráenos nuevamente hoy tu palabra, Señor. Hoy la palabra que hemos escuchado, Señor, es una prueba de tu amor. Sabemos que aún nos estás llamando. Sabemos que aún nos estás diciendo, hay tiempo, vuelvan. Hay otra oportunidad, hay vida, hay esperanza. Yo vengo pronto, no tengan por tardanza. Señor, permítenos preparar nuestro corazón. Señor, quizás hemos echado la culpa a los ministros, a la iglesia, a los hermanos. Pero hoy tu palabra nos dice que es tu palabra la que nos hace crecer. Es tu palabra la que nos hace madurar. Es tu palabra la que nos ayuda a enfrentar las dificultades, la que nos fortalece, la que nos alimenta, la que nos lleva aún más allá, a una nueva dimensión, a nuevas bendiciones. Gracias, Señor, te doy. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que nos dará fuerza. Señor, bendice estos 12 años. Estos 12 años que tú nos has permitido, hoy se atesoran en nuestro corazón. Queremos aprender de nuestros errores, cambiar las cosas que hacíamos mal y poder preparar nuestra vida para lo nuevo que tú tienes por delante. Hoy celebramos, Señor, porque tú nos has permitido llegar hasta este momento. Tú has visto lo que hemos pasado, tú conoces nuestro camino, tú conoces nuestra vida, Señor. Pero hoy hay una nueva oportunidad, mañana hay una nueva tarea. Hoy vamos a celebrar, hoy vamos a celebrar, a brindar por nuestra salvación. Pero mañana comenzaremos nuevamente la tarea por la cual tú nos has encomendado, la tarea por la cual tú has puesto luz en nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, que tú no nos abandonas, que tú nos acompañas. Oro, Padre amado, Señor, por cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, por esta congregación, que podamos crecer en madurez, no solamente en número, no solamente en congregantes, no solamente en edificios, sino que podamos ser maduros, que podamos salir de este lugar llenos de tu presencia, Señor, que podamos ir a los hospitales, al hogar de ancianos, al cementerio, Señor, y que puedan ver la luz que tú has puesto en nosotros. Gracias te doy, Señor. Fortalece a cada miembro, fortalece, Señor, a cada líder, fortalece a cada matrimonio, fortalece, Señor, a los pastores que han venido de visita, Señor, fortalece sus congregaciones, fortalece, Padre amado, Señor, levanta, prospera, trae recursos, Señor, levanta, Señor, nuevos tiempos, nueva dimensión, Señor, sobre cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra se cumple, Señor, y sabemos que tú vienes pronto. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? Gloria a Dios.